Pronto. Bueno, empezamos entonces. Bueno, gracias a todos por estar acá, participar de un nuevo webinar con sponsors. Hoy nos van a estar presentando Gigliola y Anastasia de Quanam. Quanam es una consultora de servicios profesionales con más de 45 años de trayectoria en el mercado tecnológico. Está especializada en datos, analítica e inteligencia artificial y acompaña organizaciones de distintas industrias en su camino hacia la transformación digital. Su propuesta se centra en brindar soluciones de negocio y herramientas de última generación orientadas a mejorar procesos, fomentar una cultura de datos confiable y sostenible. Como les decía, hoy van a estar presentando Gigliola Gemini, que es ingeniera en computación, PMP y CDMP Practitioner, con más de 25 años de experiencia en Quanam, donde ha liderado numerosos proyectos vinculados a la analítica y gobernanza de datos. Actualmente se desempeña como gerente de proyectos en Quanam y como docente en la Universidad Católica del Uruguay, integrando su sólida trayectoria técnica con el liderazgo de equipos y la gestión de proyectos. Por otro lado, Anastasia Raba es gerente de proyectos en Quanam y CDMP. Le apasiona transformar los datos en valor y ayudar a las organizaciones a tomar mejores decisiones a través de la analítica y la gobernanza. Con un MBA y más de 15 años de experiencia en múltiples industrias, se ha especializado en la calidad de datos, gestión de metadatos, modelado y diseño de datos, y también en Business Intelligence. Así que bueno, bienvenidas a ambas y adelante. Gracias. Muchas gracias. Bueno, bienvenidos a este webinar. Vamos a estar hablando de cómo transformamos la gobernanza de datos para generar valor real. El objetivo hoy es mostrar cómo lograr implementaciones exitosas de gobierno de datos. Vamos a compartir algunas experiencias que hemos tenido en distintos proyectos de gobierno, las cosas que nos han funcionado bien y también de las otras que nos han dejado aprendizajes en el camino. Ana, ahí va. Antes voy a hacer un breve repasito por Quanam, que es la empresa donde trabajamos Ana y yo, aunque ya nos hicieron una pequeña introducción, le voy a contar algunos datitos más. Es una consultora de servicios profesionales que tiene más de 45 años de experiencia, 400 consultores, más de 400 consultores, más de 600 clientes, y estamos en 25 países. Los países que ven en rojo son los países donde tenemos oficinas y los puntitos son los países donde tenemos proyectos. En el área, perdón, Quanam tiene distintas áreas de negocio que dan distintos tipos de servicio. El servicio de gobierno de datos se da particularmente en el área de Data and AI. ¿Cambiás? Relativos al área específica, vamos a ver algunos datos particulares. Tenemos mucha experiencia como área consolidada. Aquí ven algunos números. Hoy es común hablar de datos, análisis de datos, pero cuando arrancó esta área como área específica y consolidada hace más de 45 años, esto no era tan común. Nuestro equipo, al tener un área con tanto tiempo, es un equipo grande y con mucha experiencia. La experiencia promedio de nuestros consultores es de 15 años. Relativo a las mejores prácticas, entendemos que las metodologías aplicadas de forma rígida no son los más convenientes en nuestros proyectos. Partimos, sí, de marcos y estándares internacionales como son ISO, PMI, CMMI, DAMA, que nos dan una base sólida y probada, pero adaptamos estos marcos, estas metodologías a las organizaciones particulares, a los proyectos particulares, para que genere valor concreto y se adapte a la realidad de cada cliente. ¿Ah? El área brinda distintos servicios que están listados ahí. Uno de ellos es el servicio de gobernanza de datos. Entonces, pasada esta introducción,
vamos a comenzar con el contenido específico del webinar, que es, bueno, nuestro plan para gobernar. Entonces, ¿cómo es el plan nuestro para gobernar? Es un plan de 3 pasos. El primero de ellos es preparar la cultura. El gobierno de datos no empieza escribiendo políticas, ni comité, ni roles, ni nada de eso. Empieza generando un ambiente donde las personas estén dispuestas a cambiar la forma en la que trabajan con los datos. Tenemos que concientizar, alinear lenguaje y mostrar por qué esto es importante. Si la cultura no acompaña cualquier iniciativa, sea técnica o sea de normativa, va a tener pocas chances de éxito. El segundo escalón es sentar las bases. Una vez que preparamos la cultura, entonces ahora sí podemos sentar las bases. ¿Qué significa esto? Significa establecer principios claros, políticas, roles, estructuras, procesos que den soporte al gobierno de datos. Aquí es donde vamos a generar los artefactos necesarios, como las responsabilidades, se construyen activos como son los glosarios y se crean las condiciones para que la gestión de datos no dependa de esfuerzos aislados. Lo que buscamos es construir una estructura sólida que dé soporte al gobierno de datos. Y nuestro tercer paso es lograr impacto. Al final del día lo que importa es que el gobierno de datos genere valor real, generar resultados visibles y medibles para la organización, que se vea el valor en mejores decisiones, en más confianza de datos, en menos reproceso, menos riesgos. No se trata solo de cumplir con políticas, sino de mostrar cómo el gobierno de datos ayuda al negocio de manera concreta y sostenible. Entonces, vamos a ver en profundidad cuál es el primer escalón, que es preparar la cultura. Cada vez que vamos a implementar un nuevo proyecto, nos encontramos con algunos miedos que típicamente se repiten, ¿no? Miedos o resistencias que son hasta entendibles porque esto del gobierno de datos se ve como algo complejo y abstracto. Uno de los primeros miedos que se ven es que sea demasiado costoso y que no se vea un retorno claro. Se tiene miedo a invertir mucho tiempo, recursos y no obtener resultados tangibles. Otro miedo frecuente es que el gobierno de datos termine en burocracia, con procesos pesados que frenen la operativa en lugar de ayudar. Otro miedo que surge la idea de que no tenemos equipo o habilidades necesarias. Claro, se necesitan roles y capacidades específicas para llevar adelante el gobierno de datos, pero lo que tenemos que hacer es ir construyendo estas habilidades de forma gradual a medida que lo vamos desarrollando el gobierno de datos. Otro temor común es que al poner reglas el negocio pierda flexibilidad, como si el gobierno de datos fuera a frenar la innovación o que la organización no pueda adaptarse rápido a los cambios del negocio. Y otro miedo típico es el de las prioridades, ¿no? Con tanta cosa que tenemos en el día a día, ¿cómo dedicar tiempo, invertir en esto que parece de tan largo plazo? Pero el miedo más grande, típicamente, es no ver valor concreto. Gastar tanto tiempo y recursos y no ver valor concreto, ¿no? Por eso es clave cómo presentamos, comunicamos y ejecutamos estos proyectos, para mostrar resultados tempranos y sostenibles. Entonces, dados estos miedos típicos, ¿qué tenemos que hacer para derribarlos? Para encontrar la forma de seguir adelante con nuestra iniciativa. Lo que tenemos que hacer es preparar la cultura. Cuando hablamos de gobernanza de datos, muchas veces lo primero que pensamos es en políticas, procesos o herramientas.
Pero en realidad lo más importante es lo que pasa antes de todo esto y es la cultura. Entonces, lo primero que vamos a necesitar es generar compromiso. Si no logramos que las personas se involucren y vean un propósito en esto, cualquier política que redactemos va a quedar en el cajón. En definitiva, sin cultura no hay datos confiables. Podemos tener la mejor política o tecnología, pero si la gente no confía en los datos o no se compromete en gestionarlos bien, el resultado no nos sirve. Además sabemos que las personas no siguen reglas por obligación, siguen propósitos. Necesitamos mostrarles el valor de por qué hacemos gobierno de datos, qué ganan ellos y qué gana la organización. Todo esto empieza por algo muy sencillo, que es escuchar. No podemos imponer. Si entendemos cuáles son las preocupaciones, los dolores, las expectativas de los equipos, entonces vamos a poder construir un gobierno de datos que tenga sentido y que realmente se adopte. Por eso decimos que el gobierno de datos, antes que nada, es un cambio cultural. Y esa cultura es la que tiene que sostener todo lo demás. Nosotros mismos, en nuestros primeros pasos, en los primeros proyectos, cuando arrancábamos, íbamos con el enfoque clásico de, bueno, vamos a definir los comités, las políticas, los documentos, pero no había adopción, no funcionaban, no teníamos ese valor real. Entonces, la gente tiene que entender el por qué hacemos esto antes del cómo. La gobernanza significa crear confianza, alinear a todos y generar un cambio de mentalidad. Solo cuando logramos que las personas vean el valor, recién ahí podemos avanzar a lo siguiente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para preparar la cultura? Parece algo tan abstracto, pero hay pasos concretos que nos ayudan a construir este ambiente propicio para el cambio. Lo primero que sugerimos hacer es un diagnóstico cultural inicial. Necesitamos entender cómo se perciben hoy los datos en la organización. ¿Se ven como un activo confiable o se ven como un problema? Esta mirada inicial nos va a dar la línea base para trabajar. En este diagnóstico inicial, por ejemplo, podemos tener algunos indicadores de la madurez cultural, como el nivel de colaboración entre las áreas, o los datos se usan responsablemente relativo a su confidencialidad o calidad. ¿Los datos son confiables para tomar decisiones? ¿No? Son algunos de los indicadores que podemos tener en este diagnóstico inicial. Otro punto es la comunicación. Y acá es importante no hablar en términos técnicos, sino explicar el porqué del gobierno de datos en un lenguaje que todos puedan entender. Mostrar qué beneficios trae en lo cotidiano, en el día a día, y por qué vale la pena involucrarse. Está bueno usar historias internas, ya sea de casos de éxitos o de errores, para mostrar el valor de sumar el gobierno de datos en las iniciativas. El tercer punto es identificar aliados. En cada área hay personas que pueden transformarse en embajadores del cambio, referentes que transmitan el mensaje aplicado a sus contextos y ayuden a que la adopción sea más natural. Y finalmente, la capacitación y concientización progresiva. Pero no alcanza con dar una charla general. Necesitamos talleres cortos, prácticos, donde la gente pueda llevarse algo concreto y aplicable en el día a día. Entonces, en resumen, escuchar, comunicar, sumar aliados y acompañar con formación práctica. Ese es el camino para preparar la cultura. Que empiecen a hablar de gobierno de datos en todos lados en la organización, en los proyectos, en los pasillos. Necesitamos que el gobierno de datos esté sobre la mesa. La gobernanza de datos no es algo que se pueda
imponer desde arriba, con reglas o políticas que todos tengan que cumplir porque sí. En realidad se construye colectivamente. Esto significa que requiere la participación de distintas áreas, de personas con diferentes roles y sobre todo de un compromiso compartido. Ahora bien, para que este trabajo colaborativo realmente prospere, es fundamental el compromiso de la alta dirección. Si la gerencia no respalda, no prioriza y no da el ejemplo, cualquier esfuerzo va a quedar debilitado. Hasta aquí, en nuestro plan de 3 pasos, vimos el primero, que es preparar la cultura, y ahora Anastasia sigue con los siguientes pasos. Bueno, muy bien, muchas gracias, Gio. Y ahora vamos a seguir con el segundo paso de nuestro plan, que habla de sentar las bases. Dentro de este paso nosotros lo dividimos en dos partes. Por un lado, lo que llamamos participar o que decimos que es la co-creación y voz de todos los involucrados. Y por otro lado, estaría lo que es personalizar, que con esto nos referimos a traducir el gobierno al contexto de negocio y también a priorizar las distintas iniciativas. Vamos a ver un poco más en detalle lo que queremos decir con cada uno de estos. Bien, cuando hablamos de participar, lo que queremos decir es que, bueno, como sabemos, digamos, no es un equipo particular el que hace gobierno de datos, sino que si bien hay un equipo que lo lidera, lo coordina o que vela porque esto de cierta forma funcione, pero se precisa que todos participen, que todos gobiernen, que todos aporten su granito de arena. Entonces, en esta parte lo que queremos hacer es involucrar a todos los actores claves, ¿no? Desde usuarios de negocio, analistas, arquitectos, directivos, etcétera. En este primer punto lo que hacemos es empezar a buscar los problemas de la organización, ¿no? O sea, nos hacemos preguntas como, ¿qué es lo que duele hoy? ¿Cuáles son mis principales problemas? ¿Cuáles son mis principales dolores? ¿Qué es lo que me está costando resolver? También qué funciona, ¿no? ¿Qué funciona y qué no de lo que estoy haciendo? ¿Qué puedo mejorar? ¿Qué influencia tiene real? O sea, tienen las cosas en la organización, lo que yo hago. ¿Cómo puede ayudarme la tecnología, ¿no? A mejorar lo que estoy haciendo, a ser más efectivo, más eficiente. Y también cuestionarme, preguntarme cuáles son las iniciativas estratégicas de mi organización, porque por ahí hay, digamos, voy a querer entrar por ahí, ¿no? O sea, esas iniciativas que son importantes para mi organización. Entonces, bueno, aquí lo que tenemos son distintas metodologías o formas de trabajo, o sea, podemos usar discoveries, podemos usar workshops, entrevistas, hay herramientas que nos pueden ayudar a llegar a distintas personas, determinar líneas de trabajo, etcétera. Aquí lo que queremos recalcar entonces es que es importante escuchar antes de definir, ¿sí? Antes de decidir por dónde voy a arrancar, escuchemos un poco a la organización. Además es importante porque si le damos voz o participación a las personas, esto nos ayuda a reducir resistencias, ¿no? O sea, el cambio cultural que habló Gio, dice, cuando la gente siente que es parte, es más probable que adopte, que adopte y que defienda estas iniciativas, ¿no? Hay una frase que dice la gente, ay, no fue la frase. Eh, eh, adopta lo que ayuda a construir o algo así. Perdonen que se me fue ahora de la cabeza, pero es eso, ¿no? Hacerlos parte para comprometerlos. El siguiente punto que les había comentado y que va dentro de personalizar es traducir la gobernanza al lenguaje de negocio. ¿Está? Entonces, ¿qué queremos decir con esto? Aquí es importante enfocarse en un caso de uso aplicado, ¿verdad? Porque muchas veces en este punto lo que se hace es buscar un caso de uso de gobierno de datos. Entonces, al hacer esto, lo que sucede es que muchas veces se le resta valor o relevancia al negocio, ya que se percibe el gobierno como algo más abstracto, desconectado, sin un impacto claro en la organización. Dicen, ¿cómo me va a impactar esto a mí en mi día a día? Entonces, la recomendación aquí, disculpen,
La recomendación aquí es buscar un caso de uso de datos de negocio que requiera de gobierno y gestión, ¿sí? ¿Qué queremos decir con esto? Bueno, que esto implica reconocer cómo el estado actual de los datos puede estar afectando nuestras operaciones, nuestras decisiones del día a día, y a partir de ahí definir cómo la incorporación de las distintas disciplinas de gobierno de datos y otras áreas de conocimiento en la gestión de datos puede ayudarme a mí a abordar ese problema, ¿sí? Entonces, al enfocarnos en un reto específico, o sea, no solo facilitamos que la organización comprenda y adopte lo que es el gobierno de datos, sino también que evidenciamos su aporte real, ¿no? Generar resultados y ver los beneficios. Para bajar un poco más a tierra esto que estamos hablando de traducir la gobernanza al lenguaje de negocio, vamos a ver algunos ejemplos. En vez de decir, vamos a definir un diccionario de datos que capaz a alguien del negocio le puede resultar como más abstracto, podemos decir, vamos a asegurar que todos hablemos el mismo idioma. Es decir, que cuando hablemos de cliente o de cliente activo, o sea, todos sepamos a qué nos estamos refiriendo. Otro ejemplo podría ser, en vez de decir vamos a mejorar la calidad de los datos de cliente, negocio, vamos a mejorar la contactabilidad de los clientes para efectivizar las campañas de marketing, ¿sí? Que después esto va a redundar en mayores ventas para la organización. En vez de decir vamos a crear un catálogo de datos, como decir vamos a encontrar la información que necesitamos en minutos, no horas, y no vamos a depender de la disponibilidad de expertos en el tema. Que muchas veces nos pasa que son pocas personas las que tienen el conocimiento, esas personas no están disponibles y tareas que podría resolver en minutos dependo de la disponibilidad de otras personas. En vez de decir vamos a implementar reglas de calidad de datos, vamos a decir vamos a reducir errores de facturación para evitar reclamos y pérdida de clientes. O por último, en vez de decir vamos a implementar un workflow para la gestión de la demanda de solicitudes de información, que también puede sonar como muy abstracto, vamos a decir vamos a trabajar más ordenadamente para evitar retrabajo, reducir mantenimiento y diseñar soluciones con una visión más integral y que sirvan para varias áreas de negocio, que cuando me viene una solicitud de información no me limite solo a eso, sino que vea como un poco más allá y qué más puedo aportar acá para ayudar al negocio y a otras áreas. El siguiente punto que teníamos acá dentro de personalizar es lo que sería priorizar, ¿no? O sea, una vez que yo tengo identificadas mis posibles iniciativas, lo que tengo que hacer es priorizar estos casos de negocio con alto impacto y además vincularlos a los objetivos de negocio, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? O sea, tengo que responderme estas preguntas. ¿Qué problema de negocio resuelvo con esto que voy a hacer? ¿Cómo afecta esto a mis ingresos, mis costos? ¿Cómo reduce mis riesgos? ¿Cómo aumenta la satisfacción del cliente? ¿Cómo sabremos además, otra cosa muy importante, es cómo sabremos que esto que hice tuvo éxito? Es decir, ¿cómo lo voy a medir a nivel del negocio? Vamos a hablar un poco más adelante ahora del tema de las métricas de cumplimiento. Pero lo que vamos acá es, buscamos esos que llamamos quick wins, ¿verdad? Esos casos de alto valor y alta factibilidad son nuestros casos ideales para empezar y así concentramos esfuerzos donde el impacto es mayor y más rápido, ¿sí? Y súper importante además acá, no tratemos de abarcar mucho de entrada. ¿Ah? Enfoquemos nuestros esfuerzos en donde más importa y bueno, después iremos iterando sobre los distintos casos. Bueno, y hasta ahora este es el paso 2 de nuestro plan que les venimos contando, que es sentar las bases. Bueno, hablamos de participar, de traducir la gobernanza al lenguaje de negocio y de priorizar las distintas iniciativas. Entonces ahora vamos a ir al tercer paso de nuestro plan, tercer y último paso, al que le llamamos lograr impacto, ¿sí? Entonces, una vez que la organización entiende el por qué, llega el momento de construir. Y sabemos que no se trata de imponer grandes estructuras de golpe, sino de resolver problemas concretos, paso a paso, ir avanzando, ¿sí? Crear pequeños casos de éxito que demuestren valor y así, como dijimos, ir ganando aliados dentro de la organización. Y bueno, si bien hablamos de casos de negocio, después en la práctica y en nuestra
la experiencia, digamos, en mayor o menor medida lo que se termina construyendo para ayudar el negocio es esto: catálogo de metadatos, gestión de la demanda, reglas de calidad, arquitectura de datos, más o menos. Y todo esto, por supuesto, siempre apoyado en artefactos de gobierno, con roles y responsabilidades definidos, con políticas, con procesos y con cultura, ¿no? Como hablo yo, este punto tan importante que es trabajar en la cultura, porque si no, no voy a poder lograr los cambios que quiero. Porque yo podría decir, vamos a hacer un proyecto de calidad, vamos a implementar reglas de calidad, y si no hice todo lo anterior, seguramente eso no vaya a tener impacto y no vaya a tener adopción. El siguiente punto después que construí, o bueno, como parte de esto, o sea, tengo que lograr impacto y midiendo mis resultados, ¿verdad? O sea, medir únicamente, medir únicamente el cumplimiento no funciona, ¿sí? O sea, tengo que medir únicamente si de 100 procesos, si escribí X cantidad de políticas, si se están completando los formularios o lo que sea. O sea, eso no funciona porque no refleja realmente si lo que dice le está aportando valor al negocio. Entonces yo puedo decir, por ejemplo, si todos mis activos de datos tienen asignado un owner. ¿Y eso cómo ayuda al negocio? ¿Qué me cambia a mí? Entonces, cuando hablamos de medir los resultados y de estas métricas, o sea, tenemos que hablar de métricas de impacto del negocio, métricas de mejora de calidad y adopción y uso. Para bajar un poquito más a tierra esto, podemos ver algún ejemplo. Es una métrica de cumplimiento, o sea, podría ser la cantidad de políticas de calidad que yo implementé, ¿sí? Pero la métrica de impacto debería ser cómo eso me ayudó a la reducción en el porcentaje de registros con errores críticos. ¿Ah? Otra métrica de cumplimiento podría ser la cantidad de test stewards que yo tengo designado en cada área. Pero mi métrica de impacto ahí debería ser la reducción del tiempo para entregar reportes claves. Por ejemplo, pasé de 5 días a 2 días. ¿Ah? Métrica de impacto. Otra podría ser el cumplimiento de calendario de revisiones. ¿Sí? Se hacen las revisiones una vez por mes, lo que fuera. Pero eso, ¿cómo impactó en mi negocio? Bueno, aumentó la efectividad de las campañas de marketing en un X% debido a que ahora tengo datos correctos. Bueno, y así tenemos varios ejemplos que podríamos ver. Pero lo importante es eso, o sea, las métricas no pueden ser solo de cumplimiento. Y el último punto que es importante también para lograr impacto es vender esto internamente, ¿no? O sea, convencer y movilizar a las personas dentro de la organización para que apoyen, adopten, promuevan este tipo de iniciativas. Lo que decimos, construir una comunidad de datos con jornadas, lograr ese efecto contagio que llamamos, con historias y casos de usos reales, o sea, que lo cuenten los que lo usan, que los cuenten entre sus pares, que mira, qué bueno esto que logré, cómo esto me ayudó, me benefició. Y algo más que podemos hacer también como para venderlo internamente es reconocer a los equipos, a las personas, digamos, que aplican estas buenas prácticas. Así que bueno, ahí estaríamos terminando nuestros 3 pasos del plan que les queríamos comentar. En este último paso, el paso 13, hablamos de resolver problemas concretos, de medir resultados, un solo cumplimiento, y de venderlo internamente, sí, para que esto pueda ir permeando en toda la organización. Ahora les vamos a compartir un ejemplo de un caso, ¿no? de una experiencia en una empresa. Lo que sucedió fue que apareció una nueva ley que le exige a la empresa enviar información directamente a los clientes. ¿Cuál es el tema aquí? Digamos que muchas veces los clientes venían a través de terceros, a través de intermediarios, no venían directamente con la empresa. Entonces, bueno, ahí la información no era tan confiable. Entonces surge esta necesidad, ¿no?, de cumplir con la nueva regulación y evitar sanciones por parte del gobierno. Entonces se comenzó con una revisión de canales de contacto y las bases de datos de los clientes.
Esto derivó en que había una muy baja contactabilidad de clientes debido a que los datos de contacto tenían alta cantidad de errores y además datos basura, y además muchas veces faltaba el dato también, o sea, eh, estaba mal o no era correcto o faltaba. Entonces, esto derivó en varias cosas. Primero, en que no fue posible, que no sería posible cumplir con la ley y había riesgos de tener sanciones. También hay riesgo de pérdida de confianza en la información por parte de los usuarios. Y también hay un costo, ¿no? Hay un costo por contacto fallido. O sea, yo quiero contactar a ese cliente y no es, tengo un costo ahí. Y además, otro costo que era conseguir la información real del cliente, o sea, salir a corregir mis datos que estaban mal. Entonces, lo que podría ser, vamos a mejorar la calidad de datos de los clientes, sería vamos a mejorar la contactabilidad de los clientes para cumplir con la regulación y evitar sanciones, ¿no? Esto, digamos, que empezó así, derivó en muchas cosas, ¿sí? Primero en la implementación de un dashboard de reglas de calidad, ¿sí? de los datos de contacto del cliente, donde podíamos medir, o sea, qué tan contactable era un cliente, ¿no? O podíamos medir cuántos clientes eran contactables, o sea, que también se definió lo que era un cliente contactable. También se definieron y se realizaron acciones concretas para mejorar la información, o sea, salir a buscar la información real de los clientes. Entonces, como teníamos ese dashboard de calidad, podíamos ir midiendo cómo esas acciones concretas iban teniendo efecto al aumentar mi indicador. Después, bueno, mi indicador que medía la cantidad de clientes contactables, pero además se hicieron revisión y mejoras de proceso en la organización. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, ¿por qué se empezó a profundizar, ¿no? En por qué había datos basura? O sea, ¿por qué tenía cargado un cliente, no tiene @gmail.com en su dato de mail o tenía 09999 en su teléfono de contacto, ¿no? Entonces, bueno, se capacitó a varias personas, digamos, pero sobre todo a los que eran los encargados de recolectar esos datos, en la importancia de cargar correctamente los datos, ¿sí? Porque era importante que el dato fuera correcto y que no fuera completar por completar. Y además, hacerles entender que era mucho más barato o menos costoso recolectar el dato en ese momento de entrada, digamos, cuando yo lo ingreso por primera vez, que después tener que salir a corregir el dato, a buscar el dato correcto, hacer procesos para corregirlo, limpiarlo, o sea, lo que fuera. Y además, como parte de mejora de todo este proceso, se agregó la verificación de información en cada contacto con el cliente, ¿sí? Se aprovecha como cada instancia que yo tengo al cliente enfrente, ¿no? Déjame verificar tus datos a ver si es correcto. Entonces, bueno, ¿por qué les queríamos contar un poco este caso? Bueno, porque es un caso en donde la incorporación de disciplinas de gobierno ayudó a abordar este problema que tenía la organización. Bueno, y para ir terminando, lo que queremos compartir ahora con ustedes es un poco lo que funciona y lo que no en gobierno de datos. Vamos a empezar con lo que sabemos que no funciona. No funciona implementar una herramienta tecnológica sin tener objetivos ni procesos claros. Muchos de ustedes sabrán que es un error común pensar que la tecnología por sí sola nos resuelve los problemas de datos. Sin embargo, sin una estrategia y procesos definidos, la herramienta termina siendo infrautilizada, o sea, lo hemos vivido. O sea, la herramienta debe ser un apoyo, pero nunca debe ser un disparador, digamos, un puntapié inicial. Otra cosa que no funciona es no vincular la iniciativa del gobierno a un resultado de negocio. Si el gobierno no lo conectamos con objetivos concretos, después no voy a lograr impacto. Tampoco funciona imponer reglas, involucrar a las personas, ¿verdad? Porque los estándares, los procesos, las políticas, o sea, no funcionan si no hay participación, o sea, funcionan si tengo a la gente involucrada. Y además, cuando los usuarios sienten que le están imponiendo algo, que sea algo como que viene desde afuera, también se genera una resistencia, ¿no? Por naturaleza somos resistentes al cambio.
Tampoco funciona intentar un gran cambio de golpe, ¿sí? Sin pasos intermedios, porque preciso hacer, lo hablamos, pequeños pasos concretos, y esto me permite aprender, ajustar, digamos, y después mostrar resultados rápidos. También es importante no subestimar el cambio cultural necesario, ¿sí? Lo hablamos en el paso 1 de este plan. El gobierno de datos no es solo técnica, es cultura, implica nuevas formas de trabajar, de compartir y de confiar en la información, entonces eso también requiere tiempo y gestión del cambio. Bueno, tampoco funciona pensar en el gobierno de datos como un proyecto, ¿sí? Y esta también es una de las principales causas, una de las causas, podríamos decir, por la que muchas iniciativas fracasan, ¿sí? Entonces, cuando lo tomamos como un proyecto, entonces definimos un inicio, un fin, una cantidad de entregables, etcétera. Eso no funciona porque el gobierno no es algo que empieza y termina, es una capacidad continua que debe adquirir la organización y debe ir evolucionando. Aplicar un enfoque one size fits all, también esto no funciona ni entre organizaciones ni dentro de, y en una organización dentro de distintas áreas, ¿no? Cada área tiene sus realidades, su forma de trabajo, sus prioridades, entonces puede ser que lo que hay, si acá no funcionó muy bien, me doy vuelta y acá al lado no funciona tan bien. Asignar temas de gobierno solo al área de TI, esto tampoco funciona y es otro de los grandes errores. Como decimos, TI puede tener como una visión parcial del negocio, entonces los datos en realidad son de toda la organización y el gobierno es una responsabilidad compartida entre TI y el negocio. Entonces también pasa que si solamente TI impulsa las iniciativas de gobierno, otras áreas pueden verlo como esto que me piden los de afuera, también como algo impuesto. Entonces TI siempre debe ser un habilitador, pero nunca un único responsable. Tampoco funciona no asignar roles, ni roles claros ni comunicar, ¿sí? Debo trabajar mucho en la comunicación y no hacer las cosas porque sí y que no queden asignadas a nadie, sino eso va a quedar por ahí y nadie lo va a asumir, nadie se va a hacer cargo. Tampoco funciona el foco excesivo en políticas y documentos sin valor, ¿sí? Como lo dijo Gio hoy, el gobierno debe ser práctico y conectado al día a día, no queremos documentos que queden archivados en un cajón. Y tampoco medir solo el cumplimiento, como hablamos. Entonces ahora vamos a ver lo que sí funciona, lo que sí tenemos que hacer foco, y es en comprender cuáles son los principales dolores de la organización, ¿sí? Cuando hablamos de esta parte de escuchar antes de definir. Empezar con casos de negocio concretos y visibles que muestren alto valor, estos famosos quick wins, alto valor y alta factibilidad, son los casos ideales para comenzar. Alinear la gobernanza con objetivos de negocio claros, ¿sí? Tenemos que entender por qué esto me va a beneficiar. Adoptar un enfoque incremental, paso a paso, evitando grandes saltos, ¿sí? Voy de a poco. Capacitar y acompañar a los equipos para asegurar el entendimiento y adopción. Y las personas necesitan formación, necesitan apoyo para incorporar estas nuevas prácticas. Entonces, si yo capacito, si yo acompaño, esto sin duda va a acelerar la adopción y reducir un poco la resistencia. Bueno, construir confianza y compromiso desde el inicio. La gente se comprometa con lo que ayuda a construir. Esa era la frase que les quería comentar hoy. Crear una comunidad de datos activa y transversal, sí, promover estos espacios de colaboración, de intercambio, jornadas, compartir experiencias, compartir buenas prácticas. Y por último, visibilizar el impacto logrado, ¿sí? Medir y comunicar los logros, digamos, para mantener esto vivo. Bueno, y por aquí estamos terminando con el webinar. Esta es la presentación que queríamos compartir con ustedes hoy. Ahora vamos a abrir el espacio para las preguntas que puedan tener. Bueno, muchas gracias. Muy, muy buena la presentación. Los que quieran ir haciendo preguntas, las pueden escribir en el chat o pueden levantar la mano y abrimos micrófono.
Bueno, y para ir rompiendo el hielo y que se animen a preguntar, yo les voy a preguntar algo que surge frecuentemente en este tipo de presentaciones, y es qué hacer, y que no los vi en lo que sí, lo que no, porque tenía otras preguntas que ya las fui viendo por ahí, pero que es, bueno, qué hacer cuando hay resistencia en las áreas a compartir datos, ¿no? O sea, los hilos cuando tenemos organizaciones que tienen muchos hilos y, bueno, no los quieren abrir. Bueno, sí, ahí va. Yo tengo quería ver si tenía el micrófono abierto. Bueno, Sí. sí, eso pasa, eso es una realidad, no lo podemos evitar y nos ha pasado de encontrarnos con áreas que son como muy celosas de estos son mis datos, no los quiero compartir o no quiero que se metan de afuera. Entonces, lo primero ahí, Siempre hay algún riesgo, ¿no? Nunca lo van a decir así tan claro, pero sí, es entender un poco, a ver, ¿por qué se debe a qué se debe la resistencia? Ver si hay algo por ahí que nos aclare un poco. Y después sí, nos los tenemos que ir ganando de a poco, ¿sí? Y irles mostrando beneficios, convencerlos Forma de parte, que esto los puede ayudar y facilitar su trabajo. digo, forma parte de ese cambio cultural, ¿no? Mostrarle qué es lo que van a ganar con esto ellos y la organización para ir trayéndolos de a poco a nuestro barco. Pero no es fácil a No veces. es fácil. hay que mostrarle que otros tienen datos para compartir y que también se van a Claro. beneficiar, capaz, ¿no? No es Claro, por solamente eso, dar, mostrarles también van qué a van a recibir. ganar. Claro, Sí, sí. Sí, perfecto. también el objetivo ahí va es que lo vean como una ayuda, digamos, en su día a día y no como una carga de, no, no, mira, ahora voy a tener que empezar a hacer esto, no. Sí, lo vas a hacer, pero es porque te va a traer estos beneficios. Está bien. Bueno, ¿Te muteaste, Ceci? perdón. Ay. Otra pregunta por ahí, que un poco lo dijeron, pero me gustaría capaz que ser un poquito más explícitos, que también se repite en cuanto a, está claro que, que una herramienta no debería ser el disparador, implementar una herramienta, pero la pregunta ¿es posible avanzar en gobierno de datos sin herramientas? ¿O hasta qué Eh, punto es posible, claro, quizás? o sea, en principio es posible. En los primeros pasos es posible avanzar sin herramienta, pero el tema es que si en algún punto no incorporamos la herramienta, nos vamos a ver sobrecargados con el mantenimiento de los documentos, las planillas, nos vamos a empezar a volver un poco locos, ¿no? Entonces, en principio se puede, pero llega un punto donde es muy difícil mantenerlo sin una herramienta, todo lo que se va generando. Y bueno, ahí hay que incorporar alguna herramienta específica para el gobierno. Mm. Ujú. Sí, ahí va, como dijimos, nunca tiene que ser como el disparador de vengo así y nos ha pasado, quiero un catálogo de datos. Pero hay que trabajar, pero ¿para qué? O sea, ¿qué quieres lograr? ¿Por qué lo necesitas? ¿Cómo lo vas a usar? ¿Quién lo va a actualizar? O sea, hay muchas cosas como a trabajar antes de en sí instalar la herramienta, ¿no? Claro. Y hay que ver qué herramienta también, digamos, porque hay distintas herramientas y a veces tenemos algo que es mucho más de lo que necesitamos o mucho más costoso también de lo que necesitamos. O una herramienta Bien, específica, dependiendo, capaz que necesitamos una herramienta para gestionar nuestro catálogo, pero no necesitamos una herramienta que sea mucho más que eso, depende de la claro, realidad, ¿no? Catálogo o la calidad de los datos, o depende qué es lo que nos esté doliendo en ese momento, porque hay herramientas que son muy completas, pero también puede ser más compleja de administrar, entonces hay que ver qué es lo que nos resulta útil. bien. Acá me preguntan, ¿es posible implementar una herramienta de gobierno que se integre con múltiples plataformas de integración? Bueno, ya estamos Claro, buscando. hay herramientas específicas, sobre todo se integran con los metadatos de las otras plataformas, pero hay que ver específicamente cuáles son Ujú. las plataformas con las que queremos integrarnos, ¿no? Porque hay algunas, no sé, por ejemplo,
Microsoft tiene una específica, cuando estás en la nube de Azure te puede servir. Pero claro, son para condiciones muy particulares. Y hay otras que son open, por ejemplo, que si no se adapta con tu plataforma, se pueden desarrollar, se pueden extender para que se integren con la plataforma que estás necesitando. Sí, un comentario nomás y paso a otra pregunta. No, también el tema cuando las herramientas se integran a otras, entender un poco que todos estos temas de gobierno, también yo puedo ir cambiando piezas, ¿no? Capaz que ya no trabajo más en Azure y no estaría bueno perder todo, ¿no? El catálogo, todo lo que se trabajó en esa línea. También hay un tema ahí un poquito estratégico en cuanto a qué herramientas usar y cómo. Y hablando de estrategia, José pregunta, se habla de estrategia de datos. ¿Podrían explicar por qué la estrategia de datos debe estar alineada con la estrategia de la organización? O sea, todo debería estar alineado con la estrategia de la organización. ¿Por qué no debería estar alineado, no? Porque si la organización tiene un rumbo, todos deberíamos alinearnos detrás de ese rumbo definido por la estrategia de la organización. Porque si no, va a remar cada uno para un lado diferente. Entonces, deberíamos todos ponernos detrás de esa estrategia, porque además eso nos va a ayudar a conseguir los recursos, mostramos el valor de, mira, estamos trabajando para conseguir la estrategia de la organización y eso debería facilitarnos también las cosas en la interna. Correcto. Bueno, no tengo más preguntas por el momento, creo. Si a alguien le quedó algo por preguntar, que hable ahora. Bueno, y si no, bueno, de vuelta, muchas gracias, Gigliola, muchas gracias Anastasia, muchas gracias a Juanan, por la presentación, a todos los asistentes, y bueno, seguiremos en contacto haciendo este tipo de actividades. Bueno, muchas gracias a ustedes por habernos acompañado. Bueno, y espero esperamos que se lleven algo de esta presentación. Y bueno, y los invitamos, como dice ahí, como les contamos a nuestro plan, que se animen a contar hasta 3 para gobernar. Muchas gracias. Gracias. Chao, chao. Chao.